Muchísimas gracias, buenos días. Ya bien me presento, soy Hernán Ferrari. Trabajo en un grupo que se llama Grupo Mecanización Agrícola, GMA, del INTA Concepción del Uruguay. Ahí hacemos un poco de investigación, experimentación adaptativa, transferencia. Trabajamos mucho con los chicos de INTA Manfredi, que acá está presente, y ahora de INTA Salta, José Peiretti, lo cual es un honor para mí que esté aquí. Y en esta oportunidad me invitaron la gente de APRESID para charlar un poco en técnicas de cosecha sobre suelo anegado. Las últimas campañas, digamos que las últimas 3 campañas, ha sido un tema muy crítico la cosecha debido a tener la influencia muy grande del efecto climático del Niño, más tal vez el efecto de la sojización. Los especialistas dicen que el monocultivo de soja ha provocado dejar descubierto en el periodo invernal el suelo y que la napa freática esté elevándose año tras año, por lo tanto tengamos muchos de nuestros suelos anegados, por lo tanto con complicaciones severas a la hora de la cosecha. Complicaciones severas que tratan de una falta de capacidad portante de nuestros suelos, o sea que nuestros suelos no puedan sostener el peso que nosotros le ejercemos arriba. ¿Cómo solucionar ese peso? Con técnicas que tengamos a nuestro alcance, sin gastar demasiado, va a ser alguna de los tips que vamos a proponer en esta pequeña presentación. Entre ellos se basan en 2 factores: la flotabilidad, o sea, tratar de reducir el peso, los gramos por centímetro cuadrado que va a ejercer la maquinaria sobre el suelo, y la transitabilidad, lograr que esa maquinaria se mueva de un punto a otro, que pueda llegar de una cabecera a la otra, transitar sin detenerse entre medio. Entonces, para ello, por ejemplo, para la flotabilidad, una de las principales cosas que vamos a poder optar es con utilizar neumáticos radiales. Los neumáticos radiales, como ustedes sabrán, trabajan con mucho menos libras de inflado que un neumático convencional, que un neumático diagonal. El neumático radial flota alrededor de un 20 a un 30% más que un neumático convencional, que un neumático diagonal. Y eso se basa justamente a que al tener menor presión de inflado, el peso lo absorbe, al impacto lo absorbe con el aire, la menor presión de aire en su interior. Lo que sí tenemos que saber es qué neumático es radial. Lo primero que vamos a tener que ver que para identificar si nuestro neumático es radial o convencional, en la configuración del neumático vamos a tener que ver en la nomenclatura que haya una R entre el ancho del neumático y el diámetro de la llanta. Sabiendo eso, ¿cuántas libras de inflado le vamos a poner? Ahí está la clave para que un neumático radial flote. La mayoría de los errores están sobreinflados en los neumáticos radiales. Un neumático radial sobreinflado es un neumático que compacta igual que un neumático convencional. Para saber cuántas libras le vamos a poner, es bastante complicado. Los manuales nos indican 28, 24, 26, 18, y en neumático radial estamos hablando de 8, 6, 9 libras. Ahora, eso va a depender mucho del peso que tenga la cosechadora, de la carga que tenga la cosechadora y de los obstáculos que yo tenga en el terreno. Una técnica fácil, práctica, para saber las libras que le podemos poner a ese neumático radial es mirando el ángulo que genera en el flanco el neumático radial. La panza, esa panza que se ve acá en el neumático, tiene que ser de entre 50 y 60 grados. Cuando yo tengo ese ángulo en la panza, estoy con las libras de inflado justo y logrando la mayor flotabilidad en el neumático radial. Ese ángulo puede ser menor, puede ser de 40, puede ser de 30 y el neumático radial va a seguir flotando bien. Pero voy a estar corriendo riesgos de que los obstáculos que haya en el terreno, como los tallos de soja o como se va a estar hundiendo porque la capacidad portante del suelo es baja, va a tender a romper el flanco del neumático, a dañarlo, y el flanco del neumático es la parte más sensible que tiene el neumático radial. Entonces, acá lo que vamos a tener que buscar es que tenga un ángulo de entre 50 y 60 grados la panza, el flanco. Obtenemos la mayor flotabilidad. En el caso de tener un neumático convencional y no tenemos la posibilidad de cambiarlo a un neumático radial, bueno, tratemos de que este flote lo mejor posible. ¿Cómo lo vamos a lograr? Tampoco viendo las libras de inflado, sino viendo cómo se eleva
el taco que está justo por debajo del eje de la rueda. El eje, ese taco que está ahí, vamos a mirarlo de costado. Si estuviésemos en condiciones normales de terreno, ese taco se tiene que elevar 8 milímetros en su parte exterior. Ahora, con suelo anegado para darle mayor flotabilidad, ese taco se tiene que elevar 6 milímetros. 6 milímetros se tiene que elevar. Ahí estoy con las libras de inflado justas para un neumático convencional, sin necesidad de estar con un calibre, con un manómetro, viendo cuántas libras de inflado tiene ese neumático. Bien. Para eso, para identificarlo, este neumático no tenía la R, sino que tiene un guión en su nomenclatura, entre el ancho y el diámetro de la llanta. Otra manera de aumentar aún más la flotabilidad de la cosechadora, digamos que hasta un 50% más la flotabilidad de la cosechadora, es incorporando duales. Estamos aumentando ahora el costo, pero al incorporar duales, lo que estamos haciendo es aumentando la superficie, obviamente, de pisada de la cosechadora, aumentándola un 40 y hasta un 100% más, depende del ancho del neumático que yo esté colocando. Para colocar duales, lo primero que tengo que hacer es asesorarme con un representante de la fábrica de esa cosechadora si admite que yo le pueda colocar duales, porque lo que estoy haciendo es aumentando el esfuerzo de palanca sobre la transmisión, sobre lo que llamamos la cañonera, y podemos estar afectando la transmisión de la cosechadora. Entonces, fíjense que tenemos este tipo de sistema, como se ve acá, que es tipo cañonera, que es muy fino, lo cual tenemos que estar asesorados si se puede colocar. Es muy útil, es muy bueno porque te permite que el espacio entre rueda y rueda sea menor, porque hay mayor desagote para el barro. Por lo tanto, con que haya una distancia de la mitad de un taco, de la longitud de un taco entre rueda y rueda, es suficiente para tener el efecto de la dual y me permite colocar neumáticos más anchos a su vez. El otro sistema, como el que vemos acá, nos ayuda más, es el sistema de suncho. Colocamos entre neumático y neumático un suncho que cubre todo el diámetro, todo el perímetro de la llanta. Este sistema hace menos esfuerzo de palanca sobre la transmisión, sobre la cañonera, pero no me permite un desagote del barro tan bueno como este otro. Entonces, acá tengo que dejarle por lo menos 3/4 de longitud del taco entre neumático y neumático para que desagote el barro. Entonces tenemos que ver entre lo que vamos a usar, si nos disponemos de menos resistencia sobre el eje, usar el sistema de sunchos con mayor separación. Y si nuestra cosechadora admite un sistema tipo cañonera, podemos dar más espacio o usar neumáticos de mayor flotación. Siempre que usamos sistemas duales o triales, como vamos a ver ahora, vamos a tener el inconveniente de que nos vamos a exceder en el ancho de transporte, cuando tengamos que trasladarnos por carreteras. Por lo tanto, vamos a tener que optar por un sistema tipo tráiler, tipo uña, que lo vamos a aprovechar con, por ejemplo, el acarreador para llevar los neumáticos extras. Una foto que brindada por los chicos de INTA Manfredi indica que también podemos usar cuando las cosechadoras son muy grandes, grupo 7 para arriba, en donde no quiere decir, ojo con esto, no quiere decir que el peso específico, o sea, que la presión por centímetro cuadrado sea mayor que una cosechadora chica. Eso no es verdad. La presión muchas veces está dimensionada para que sea la misma. Lo que sí es que cuando esa cosechadora de mayor masa venza la capacidad portante del suelo, o sea que esa cosechadora busque a hundirse, va a tener mucho menos probabilidades de que pueda salir de esa empantanada. Ahí está el problema, no porque tenga mayor presión específica. Es por eso que lo que tenemos que evitar en las cosechadoras muy grandes, grupo 7 para arriba, es de que se hunda. Así que tendríamos que lograr que los gramos por centímetro cuadrado aún sean menores que una cosechadora pequeña. Y ahí es donde tenemos que pensar, por ejemplo, en triales, usar 3 ruedas por eje, lo cual nos va a aumentar obviamente el costo. Usar los sistemas de cañoneras si el fabricante lo permite o usar sistemas de suncho para reducir el esfuerzo de palanca sobre la transmisión. Siempre tener en cuenta que los neumáticos más externos
tienen que ser o de menor diámetro que los internos o más gastados, para que no haga palanca y para que funcionen como flotabilidad, y que sea el interno el que funcione principalmente como tractor, el que funcione como de fuerza tractiva para trasladar y darle transitabilidad a nuestra cosechadora. No estos sistemas así, fíjense en triales en donde en la rueda externa es de mayor diámetro y a su vez es de posición invertida, que lo que va a provocar es que cuando esos tacos estén limpios le genere mucho esfuerzo de palanca a la transmisión y las transmisiones se dañen rápidamente. Hablamos de cómo calibrar un neumático en cuanto a las libras de inflado, radial y convencional. Pero en el caso de usar duales o triales, las libras de inflado tienen que ir de manera descendente. Por ejemplo, si tenemos neumáticos convencionales con duales, vamos a tener que elevar 6 milímetros en el neumático interno, en el neumático que vamos a dar la mayor tracción a la cosechadora, que el taco acá, ¿se acuerdan? Se eleve 6 milímetros. En el que sigue 0 milímetros, que esté completamente apoyado, a pesar de que sea un neumático convencional. Porque él no va a hacer fuerza atractiva, él va a ser de apoyo para que flote la cosechadora. Pero ¿cómo vamos a lograr que tenga 0 milímetros, que esté completamente apoyado? Elevándolo primero y después desinflándolo de a poquito hasta que logre apoyarse por completo. ¿Sí? De esa manera nos aseguramos de que esté en la presión que nosotros necesitamos. Si nosotros arrancamos desde el vamos apoyado, no vamos a saber cuantitativamente cuántas libras tiene. En cambio, si lo dejamos elevado y vamos bajando hasta que se apoye por completo, vamos a lograr que en ambos lados de la cosechadora tengamos exactamente las mismas libras de inflado. Si tenemos triales, cambia. Vamos a tener que usar una elevación de 8 milímetros en el primer neumático, en el más interno, 6 milímetros en el que le sigue, y ahora sí completamente apoyado en el último neumático, en el neumático externo de la cosechadora. Logramos la mayor flotabilidad con la mayor tracción y transitabilidad de nuestra cosechadora. Si nuestra cosechadora utiliza neumáticos radiales, 60 grados de panza en el neumático interno y 60 grados o menos en los externos. Y ahí se terminó la historia en ese tipo de sistemas. En el caso de tener la posibilidad de adquirir otro sistema aún más costoso, podemos reemplazar el sistema completamente trial por un sistema de oruga. ¿Sí? La capacidad de pisada de una oruga es equivalente a 3 o 4 neumáticos convencionales. Entonces, una oruga me da mayor superficie de pisada, mejor distribución del peso, por lo tanto mayor flotabilidad, y no tiene prácticamente cuando está flotando un esfuerzo de rodadura que sí lo va a tener un neumático o un rodado cuando está traccionando. Por lo tanto, el 90% de la energía está ocupada en la transitabilidad y no en la tracción para salir de esta pendiente como sí le sucede a un neumático o a un rodado. Tenemos prácticamente en el mercado 4 grandes grupos o tipos de orugas, que por su forma las podemos dividir en triangulares, rectangulares, trapezoidales isósceles y trapezoidales escalenos. Las orugas rectangulares son prácticamente de una sola empresa de cosechadoras, son un tipo de oruga que distribuye muy bien el peso durante toda su superficie de pisada, permite absorber los relieves y microrrelieves que tiene el terreno, pueden absorber la falta de capacidad portante del suelo hasta 45 centímetros de profundidad y seguir saliendo porque tiene un eje delantero de 90 centímetros de diámetro, entonces hasta 45 puede vencer y salir de un obstáculo de enterrarse. En cambio, las orugas triangulares y las tipo escaleno trabajan muy diferente. Las triangulares tienen un rodillo delantero muy pequeño que venciendo un entierro de
25, 30 centímetros, ya no pueden vencer el esfuerzo de rodadura y tienden a quedar atoradas, a pesar de ser una oruga. O sea, tiene una muy buena distribución de peso, pocos gramos por centímetro cuadrado, estamos hablando de 400, 600 gramos por centímetro cuadrado, va a depender del tipo de cosechadora que esté arriba, pero sí, si se entierra hasta ahí, hasta la mitad del rodillo delantero, prácticamente queda vencido por el efecto pared, por el esfuerzo de rodadura y quedan enterradas. En cambio, las trapezoidales tipo escaleno tienen un rodillo suspendido superior que le permite hacer como una gran rueda y tiene un ángulo cercano a los 40, 50 grados que permite ir trepando y se tiene que enterrar hasta la panza de la cosechadora y va a seguir traccionando hacia arriba sin quedarse. A su vez tiene una superficie de pisada relativamente corta, lo cual es malo y es bueno. Es malo porque tiene menor superficie, por lo tanto va a tener mayor gramos por centímetro cuadrado, pero es bueno porque se puede acoplar a cualquier tipo de cosechadora y al doblar, cuando dobla, no ejerce tanto esfuerzo de palanca sobre la transmisión de la cosechadora, que cualquiera de las otras orugas muy largas, lo que le genera es un esfuerzo de palanca tremendo y si no doblamos correctamente se terminan rompiendo los sistemas de transmisión. Otro sistema que ayuda muchísimo a trabajar con suelos anegados son los pilotos automáticos. Cuando uno está trabajando sin piloto automático, generalmente está generando un 15% más de huellas en un lote. 15% más de huellas quiere decir que estoy con la cosechadora pisando más veces. Y la capacidad, por tanto, va a estar limitada también por el tiempo que yo esté pisando y si estoy pisando o no. Entonces, con un piloto automático, el cabezal está trabajando siempre lleno. Si yo no lo uso, ustedes sabrán que hay una parte del cabezal, sobre todo al lado derecho, que lo estoy subutilizando para evitar dejar zonas sin levantar, zonas sin cosechar, lo que conocemos como los famosos chanchos. Entonces, esa zona sin utilizar del cabezal genera más huellas. Esa zona con más huellas va a hacer que después la misma cosechadora pise sobre su huella, pierda la capacidad de vencer al esfuerzo de rodadura y quede empantanada, quede enterrada. El nivel de llenado de tolvas. Las tolvas en las cosechadoras tienen cada vez mayor capacidad para darle mayor operatividad a nuestras cosechadoras. Pero al trabajar sobre condición de suelo anegado tenemos que tratar de no usarlas a su límite, sino que usarla a la mitad de su carga. Trabajando con una cosechadora independientemente de su tamaño, a la mitad de su carga en tolva, podemos reducir un 40% la presión específica sobre el suelo. Entonces, importantísimo en esas condiciones, con una operatoria muy sencilla, lograr aumentar la flotabilidad. Para ello, ofrecemos una pequeña fórmula que está en la web, que nos permite saber cuándo vamos a estar con mitad de tolva. Si nosotros más o menos estimamos el rendimiento del cultivo, tenemos el ancho del cabezal de nuestra cosechadora y sabemos la capacidad de nuestra tolva, esta pequeña fórmula nos dice en cuántos metros voy a tener mitad de tolva. Entonces yo sé que con esos metros nuevamente yo tengo que estar en cabecera para descargar, porque el tolvero nunca en suelo anegado tiene que descargar en lote, sino que hay que descargar en cabecera, porque si no ese mismo tolvero que normalmente hace maniobras atravesadas es el que genera la huella para que la cosechadora quede empantanada o quede atorada en el lote. La velocidad de avance es importantísimo. En cosecha en suelo anegado, una buena velocidad de avance, muchas veces contrario a lo que pensamos. Cuando trabajamos con velocidad de avance lentas, 4 o 5 kilómetros por hora, lo que generamos es una onda de barro, un frente de onda muy alto y hace que se genere un ángulo de esfuerzo de rodadura muy elevado, no lo pueda vencer y la cosechadora se termine enterrando. En cambio, si logramos llegar a velocidades de avance máximas a las que pueda acceder una cosechadora, 7 o 8 kilómetros por hora, hacemos que el frente de onda sea mucho menor, el ángulo de ataque, el ángulo de esfuerzo de rodadura sea mucho menor y que la cosechadora no se entierre.
De vuelta, la capacidad portante del suelo es directamente proporcional al tiempo que yo permanezca sobre ella. Así que si permanezco menos tiempo, la cosechadora no se va a enterrar. Para lograr, obviamente, estas velocidades en nuestra cosechadora, lo que tengo que tener muy bien ajustado es lo que es la barra de corte, los sistemas de alimentación, el sistema de trilla. Si no, nunca voy a lograr en esas condiciones que a su vez la paja, el cultivo va a estar húmedo, esas velocidades de avance. La sustentación del cabezal. Si tenemos un cabezal draper, normalmente los cabezales draper, creo que José lo va a explicar hoy o mañana con mayor detalle, son en su mayoría más pesados que los cabezales convencionales a un mismo ancho, y por lo tanto, si tenemos que trabajar con ellos en suelos anegados, va a ser importantísimo darle mayor sustentación a la cosechadora para no ejercer ese peso sobre el eje tractivo de la máquina. Entonces va a ser necesario que este cabezal draper le pongamos al menos postizos un neumático de sustentación de al menos 400 milímetros de ancho que absorba un poco el peso del cabezal draper. Que la alimentación sea muy buena, el material va a estar húmedo, va a estar muy húmedo porque va a estar muy en contra del suelo, y tenemos que lograr entonces que para que la alimentación sea prolija, independientemente de la marca del draper y del diámetro de los rodillos de velocidad del draper, que el cultivo caiga en un ángulo de entre 40 y 50 grados sobre las lonas del draper para que cuando caiga en la lona central sea alimentado primero por delante y después por detrás, así entra todo derechito al sistema de trilla, cargador y sistema de trilla. Y no pasa ese tipo de situaciones en donde con material húmedo, por falta de velocidad o mal ángulo de alimentación, se termine atorando. También buscar que en la alimentación, si tenemos ahora un cabezal que no es draper, sino que es con sinfín, la altura entre la espira del caracol y la batea sea de por lo menos 3 chauchitas puestas en pirámide de soja, 3 espigas de trigo puestas en pirámide. Con eso logramos una alimentación que no va a revolver, no va a formar bolos de planta y panojas o chauchas, y que se alimente bien sin atorar la máquina. Recuerden siempre que va a estar húmedo. Y que las chapas rascadoras o desbarbadoras estén en íntimo contacto, sin rozarlo, pero estén en íntimo contacto con la espira del caracol del sinfín, sobre todo bien a la entrada del embocador, esa zona, para justamente que no se envuelva el material, no se formen esos bolos. Al igual que el acarreador, tratar de que la tensión del acarreador con material húmedo sea que esté flotando continuamente y que la barra que esté coincidiendo con el centro de la longitud de la batea del acarreador esté prácticamente rozando, pero que sea una sola de las barras que esté rozando y el resto toda flotando. Tenemos la tensión justa para que no se formen bolos y para que no arrastre el material de forma incorrecta. Así que si logramos, con lo que tenemos en casa, diría la señora, aumentar la flotabilidad utilizando neumáticos radiales con buenas libras de inflado, o al menos neumáticos convencionales bien inflados utilizando duales o triales, si tenemos la posibilidad de usar orugas, usar las tolvas a media capacidad y con una muy buena velocidad de avance, vamos a lograr medianamente tener los dos objetivos logrados de flotabilidad y transitabilidad y lograr cosechar el cultivo en esas condiciones tan adversas que nos vienen sucediendo en los últimos años. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, si hay preguntas, vamos alcanzando los micrófonos. José. Te hago una, Hernán, para empezar. En el lote, después de la cosecha que queda huelleado, sí. ¿Qué sugerencia o qué han probado para emparejarlo, para continuar trabajando el lote en siembra directa con una superficie razonable? Bueno, lamentablemente hay que hacer una pequeña labranza, ¿no? No nos va a quedar otra. Nosotros lo que utilizamos es una uña que va por el medio rompiendo la huella y después una maquinita que parece, yo vengo de una zona arrocera, parece como un taipero.
es como que si fuese un arado de disco, un múltiple, con dos discos a los costados y una uña al medio. Entonces va la uña, tiene que estar seco nuevamente el suelo, ¿no? Va la uña rompiendo la compactación del suelo y esos dos discos van aporcando al medio y dejando nuevamente la superficie alisada, ¿eh? Y atrás vienen 3 rueditas de goma que lo van dejando bien parejito. Se hace a forma artesanal, tenemos ahí 2 fábricas a la vuelta que lo hacen y creemos que es la solución más práctica, más sencilla que hemos tenido para borrar las huellas sin tener que labrar todo, sin tener que pasar una rome, sin una rastra doble acción pesada y arruinarle el efecto de la siembra directa. Hola, acá. Sí, Hernán. Sí. ¿Tenés experiencia con cosechadoras equipadas con oruga de goma que no sean las orugas que ya conocemos, que vos mostraste, que son las paralelas o planas, de las triangulares? De las que tenemos experiencias de las que te mostré. Y de las que te mostré, de las que menos experiencia tenemos, es justamente la que más fe le tenemos, que es la trapezoidal escaleno. ¿Sí? Que esa no existe en el país. Que esa no existe en el país, por eso mismo es que la que no tenemos experiencia. Pero no, es de lo que te mostré. Sí, claro. Por eso no. No, porque estás viendo, yo estoy haciendo un seguimiento sí. en varias cosechadoras sí. que este año, inclusive la semana pasada, se instaló otro juego en otra máquina y hay resultados bastante dispares, ¿no? Y grado de conformismo y desconformismo claro. Bastante dispares. Por eso quería saber si vos tenías alguna referencia. No. Sí, es algo nuevo y recién es algo empieza. Muy nuevo. Gracias. Sí. Sí. Te quería consultar con el tema del autodescarga. Sí. Ahí el neumático que se coloca puede ser o radial con taco o si no el otro que es tipo rombo. Yo ahí lo que veo que el radial con taco no necesita traccionar y va generando un hundimiento de esos tacos mayor que con el rombo. O sea, ¿tienen medidos esos 2 tipos de neumáticos para el autodescarga? Sí. Hay que tener mucho cuidado con el romboidal. El romboidal, a ver cómo lo decimos. No todos los romboidales son de alta flotación. ¿Sí? Hay que tener... La banda de rodamiento romboidal no quiere decir que ese neumático sea alta flotación. Para que sea alta flotación, sí o sí tiene que estar esa R que yo le mostré incluida en su nomenclatura. Si no, es un pseudo alta flotación. En realidad no es alta flotación, sino que me lo están vendiendo como alta flotación. El romboidal alta flotación, sí, sin ninguna duda, es mucho mejor que un neumático radial con tacos para un auto descargable. Se entierra mucho menos porque tiene sus telas radiales mucho más flexibles que un neumático radial diseñado para traccionar. ¿De acuerdo? Así que sí. Pero tiene que ser, el romboidal tiene que ser radial. Tiene que tener la R y tiene que ser de alta flotación. En ese caso va a tener mucho mejor flotabilidad que un radial diseñado para traccionar. ¿Y ese rombo a qué presión lo usás? Ese rombo, ¿a qué presión lo uso? Usa la técnica que yo pasé ahí en la pisadita del rombo. En el extremo del rombo, busca bien el rombo que te coincida con el eje y ponelo más o menos de vuelta. Si es convencional, que se eleve más o menos entre 4 y 6 milímetros. Si es radial, que use una comba de 40 a 60 grados, que use un ángulo de 40 a 60 grados. ¿Sí? O sea, podés usar... Si vos querés más flotación, podés llevarlo hasta 30 grados si querés, pero vas a estar corriendo riesgo de que obstáculos te pinchen el flanco del neumático. ¿Sí? El neumático se lo va a aguantar todo lo que quieras, pero vas a correr mucho riesgo de que se te pinche por el costado del flanco del neumático. Pero usar la misma técnica. Bien, es buena esa pregunta. Esa medición, excelente, gracias. Esa medición la tomo en la cosechadora con tolva descargada, con la tolva vacía. Y en el tractor con el tolvero enganchado pero vacío. Con el tolvero enganchado pero vacío. O sea, con la herramienta que va a ir atrás pero sin carga, estático. Y en la cosechadora sin grano la tolva. Pero con la plataforma, armado completo.
Se está promocionando una radial Sí. que es como que tiene más dureza en los flancos y permite más capacidad. Sí. ¿Eso a los fines de la performance es así o por lo que el ángulo que veía Sí. a lo mejor? Ese tipo de radiales justamente lo que está tratando de permitir es que vos puedas bajar el ángulo mucho más, darle más flotabilidad. Estudios que hemos hecho con los chicos de INTA Manfredi, vos podés, si tenés un ángulo de 30 grados, prácticamente una cosechadora no compactaría el suelo en condiciones normales, prácticamente no lo compacta, pero el flanco se te destroza por el picado que te hace el material a los costados. Por lo tanto, esos nuevos radiales lo que están dando es una mayor dureza, perdiendo un poquito de flexibilidad, pero le dan mayor dureza para permitirle al contratista a que se anime a darle mayor ángulo a los flancos. Sí, sin duda. ¿Esa es la tecnología Ultraflex? De Ultraflex. Uh-huh. ¿Alguna más, señores? Acá. Ese neumático que sacó una empresa que empieza con M, que se llama la T-Wheel, ¿tenés experiencia de usos agrícolas ya? No, todavía no lo hemos probado. Ellos nos propusieron, pero todavía no hemos tenido los tiempos para hacerlo. Pero no lo hemos probado. Tenemos miedo a veces con los exagerados anchos de los neumáticos que con suelos anegados no nos permitan un desagote correcto del barro, ¿no? Y que tengamos que tener un espacio tremendo en el caso de querer utilizar duales. Pero no hemos tenido la oportunidad de probarlos aún. Gracias. Sí, buen día. Buen En día. el caso de los campos anegados, Sí. ¿qué es preferible? ¿Tener 3 ruedas de un trial o una rueda ancha y después agregar algo más chico? Lo que es la trota. Vos me decís, una trial con ruedas más angostas o dual, una ancha y una más angosta. Correcto. Bueno, es bastante... Si vos tenés una rueda ancha, lo que estás dando es mucha flotabilidad, pero a veces perdés tracción, ¿sí? En cambio, si vos tenés 3 más angostas, una de ellas podés usarla para tracción, normalmente la interna, por eso es que la usamos con un poquito más de libra, y las otras 2 como flotación. Pero yo podría poner una más angosta al medio, como hizo una fábrica, y una ancha afuera, entonces tengo tracción con la interna y mayor flotabilidad con la externa. El tema es que las cosechadoras, muchas de las máquinas no se aguantan el efecto ese de gran pisada que me va a generar mucha palanca en el externo. Te diría, si tenés la posibilidad, o sea, vas a ver que te va a salir más caro la ancha al medio, con la angosta afuera, que si usás triales con un neumático nuevo, interno, y 2 gastados, 2 viejos afuera, y vas a tener el mismo efecto. ¿Sí? Te va a salir más barato. Gracias. El que más tracciona es que se atasca, se atora, pierde la capacidad de autolimpieza. Por eso, como tú dices, las 3 triales, pero más angostas, tienen mayor capacidad tractiva y de marchar, porque si tenés un patón, un rodado 800, 900, se atasca más fácil, no tiene desagote del barro y queda liso y patina más fácil. Exactamente. Si vos tenés un taco así de largo, para que el barro que está acá llegue a desagotarse acá, no le va a dar el tiempo. Y si a su vez tenés otra rueda a 30 centímetros, se va a empezar a atorar, se hace toda una masa. Se hace un rolo, porque es mucho el barro que tiene que desagotar, porque el taco es muy largo, porque el rodado es muy Exactamente. Sí. Bueno, que nosotros que somos de una zona arrocera, por eso las duales arroceras son... Las sufrimos mucho. No, pero son todas angostas y altas, justamente porque tienen mucho desagote, inclusive tienen un taco especial para ello, menos taco y más alto. Exacto. Ese taco se podría usar, pero estaríamos en contra con la siembra directa, ¿no? Es un taco destructivo de los suelos. ¿Alguno más? Bueno, Hernán, te agradecemos la Muchas gracias charla. a ustedes, Gracias, un placer. aplauso. Gracias.